En la capital, el Palacio Imperial está lleno de luces doradas y brillantes, y el banquete del palacio esta noche es tan popular como el Año Nuevo. En el pasillo, todos los oficiales civiles y militares estaban teniendo un ligero ajedrez y putas, y las concubinas estaban sonriendo en un desastre. Eran armoniosos en la superficie, pero todos sabían cuántas sombras en forma de espada estaban escondidas debajo. Yo, Lina Otian, con una túnica verde ligeramente en mal estado, me paraba en una esquina del pasillo, miraba el campo verde y me burlaba en mi corazón. En esos años, estaba soplando el viento y lamiendo sangre del cuchillo. Finalmente, me llamaron de regreso a la capital. Pensé que podría tener una buena cara. ¿Cuál fue el resultado? Medio momento después de entrar en el pasillo, nadie me miró, e incluso el joven maestro se atrevió a mirar a las personas con sus fosas nasales. Su Alteza, ten con él. Volvamos justo ahora, no cause problemas. El pilar de hierro a mi lado me recordó en voz baja. Este tipo es mi sirviente de sentadillas a quien traje de la frontera. Parece una torre de hierro, llena de cara y mejillas, y parece que no es fácil meterse con él. ¿Creando problemas? ¿Cuándo, Lina Otian, tomé la iniciativa para causar problemas? Sonreí, recogí la copa de vino frente a mí, tomé un sorbo con el vestido simulado y barrí el centro del pasillo. La mujer más glamorosa sentada esta noche, princesa Zhao Manli. Llevaba una bata roja, balanceándose con un balanceo, sonriendo como una flor, pero la luz fría en sus ojos podría hacer que la gente temble a través de la vieja distancia. Mi corazón está claro, esta mujer definitivamente no es una luz eficiente en combustible. En esos años, escuché muchas de sus noticias, diciendo que era cruel y despiadada, muchas personas la ofendieron sin ninguna razón y murieron de enfermedad. Efectivamente, no tomó tiempo porque ella se puso de pie, llevaba una copa de vino y caminaba hacia mí lentamente. Sexto Príncipe, escuché que has hecho grandes contribuciones en la zona fronteriza. Hoy volveré a Beijing. Te daré una taza especial. La voz de Zhao Manli era tan dulce que la miel podía gotear. La copa de vino en su mano se sacudió, y la fragancia del vino se balanceaba, lo que atrajo a muchas personas a su alrededor para que lo mirara. Bajé la cabeza y vi que el vino estaba claro y no había ningún problema en la superficie, pero un sonido, zumbido, repentino en mi cerebro, como si algo me golpeara con fuerza. Ese es mi dedo de oro, el Super Brain me advierte. Esta cosa se despertó después de recoger un antiguo libro secreto en la frontera. Nunca lo olvido y tengo una idea de los corazones de las personas. Es un tramposo. En este momento, me dijo claramente, este vino es venenoso, es venenoso. Buste fríamente en mi corazón, y no me parecía vocal en mi cara. Sonreí y tomé la copa de vino, Empris tostadas desnudas, ¿cómo se atreve a Otian no ser misericordioso? Pero... Me detuve deliberadamente, la miré y leve la esquina de mi boca, la fragancia de este vino es tan perfumada, me temo que está atesorado en el palacio. La cara de Zhao Manli se congeló y ella sonrió más dulce, Su Alteza sonrió. Soy débil en mi palacio y tengo una fuerte tolerancia al alcohol. Dejaré esta copa de vino a Su Alteza. ¿Oh? ¿Soy débil? Deliberadamente estiré mis canciones. Después de una semana, vi a muchas personas mirando aquí, y simplemente levanté mi voz. ¿Es ese vino de la emperatriz demasiado débil para beber? ¿Por qué no le pido al médico que venga y experimente el vino primero, para que no sea débil después de beberlo? Tan pronto como salió esta palabra, todo el palacio estaba en silencio. La cara de Zhao Manli era tan blanca como el papel en un instante, y estaba en pánico en sus ojos, pero en realidad era una anciana del palacio y rápidamente se calmó y dijo con una fuerte sonrisa, Su Alteza realmente le encanta reír. Este vino es un tesoro en el palacio. ¿Cómo puede haber algún problema? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sabes si lo intentas? Me burlé y giré la cabeza para guiñar el ojo en el Iron Post. Estaba en el sentido divino e inmediatamente sacó una pequeña bala de plata de la manga. Esta fue la herramienta de prueba de veneno que traje de la frontera. El veneno que podría ser detectado por la garganta sellada por la sangre. El pilar de hierro, frente a la multitud, insertó el pasador plateado en el vino, y el segundo, la punta del alfiler se volvió negra. El salón estaba tan tranquilo que se escuchó en un instante que todos miraban de par en par, e incluso el emperador sentado en el trono superior se sentaba en posición vertical. Emperatriz desnuda, este vino es tan precioso. ¿Por qué se oscureció tan pronto como lo intenté? Miré a Zhao Manli con frialdad, llena de ridículo, ¿no pensó la emperatriz que Lina Otian, que regresó de la frontera, tiene una vida muy buena, y no es nada que decir sobre beber un vino venenoso? Zhao Manli entró en pánico en este momento y dijo apresuradamente, Su Alteza se ha entendido mal. Este sirviente debe haber estado mal con este vino. ¿Cómo podría este palacio dañarlo?
¿Has tomado el mal? Bustaron fríamente. Puse la copa de vino fuertemente sobre la mesa y miré sobre las damas del palacio detrás de ella que fueron bajadas y no se atrevieron a decir nada. ¿Por qué podrías explicarlo? ¿Quién se equivocó en el banquete? ¿O dijiste que este vino venenoso me estaba impidiendo? Todos en el palacio miraron a Zhao Manli, y las discusiones llegaron una tras otra. Esas personas nobles que generalmente me miran ahora están cerradas, y hay un poco de miedo en sus ojos. La cara del emperador era aún más difícil de ver, pero esto sucedió en el banquete, que era equivalente a la gente que lo golpeaba en la cara. Se acabó. El emperador finalmente abrió su boca, su voz baja, con un poco de ira. Concubine Zhao, ¿cómo explicas esto? Zhao Manli se mordió los dientes con fuerza y se arrodilló con un sonido, temblando con una voz temblorosa. Su Majestad, no tengo intención de dañar a los demás. Este vino debe ser alguien que deliberadamente me enmarcó. Míralo. Me burlé, y el vuelo supercerebral inteligente en mi cerebro se movió rápidamente, capturando instantáneamente el rastro roto en sus palabras. Dado que la reina madre está llorando por justicia, ¿por qué llamarías a la pequeña dama del palacio a tu lado para una pregunta? La vi y sus manos temblaban mientras servía el vino, temeroso de que supiera algo. La pequeña niña del palacio detrás de Zhao Manli lo escuchó y se sentó directamente en el suelo con su rostro tan blanco como un fantasma. Antes de que Zhao Manli pudiera abrir la boca para detenerlo, el pilar de hierro ya había avanzado y llevaba al hombre al pasillo. Di. ¿Quién te dio este vino? El pilar de hierro sonaba como un trueno, y la niña estaba tan asustada que temblaba, y pronunció una oración aturdida. Sí, era la Empress concubine Yi quien ordenó. Ella dijo, quiero beberla al sexto príncipe. Tan pronto como esto sucedió, el palacio explotó nuevamente. Zhao Manli se dio la vuelta de repente, sus ojos llenos de asesinato. Desafortunadamente, era demasiado tarde, y todos podían escucharlo claramente. Señorita concubine, parece que tú, a inocencia, no es muy tonta. Sonreí fríamente y me volví hacia el emperador. Su Majestad, Aotian cree que no tiene mérito en la zona fronteriza. No quiere ser envenenado y asesinado el primer día de regresar a Beijing. La cara del emperador estaba azul y silenciosa por un momento, y finalmente dijo con voz profunda, Zhao Manli, ¿se confirma la cuestión del vino envenenado? ¿Qué más dices? Zhao Manli sabía que Dasen se había ido, apretó los dientes y bajó la cabeza y no dijo nada, pero en sus ojos, el odio casi se desbordó. Me burlé en mi corazón, me quedé respetuosamente en mi rostro, esperando que cayera el emperador. Zhao Manli, la concubina se le otorga el título de Pretty Princess. Ella es una plebeya. Está en el Palacio Cold. ¿Investigamos? El emperador inmediatamente se volvió hacia mí y su temperamento fue armonioso. Aotian, me siento muy culpable por lo que sucedió hoy. ¿Estás trabajando para el país en la zona fronteriza? Si te matas en el palacio, en realidad es mi error. Su Majestad es muy serio. Aotian solo espera estar a gusto en el futuro. Dije con la cabeza hacia abajo y las esquinas de mi boca ligeramente levantadas. Las palabras del emperador eran como cuando la gente me arrebató. Esas nobles tribus que originalmente me habían menospreciadas ahora tenían miedo de decir una voz baja, por miedo a ser odiado por mí. Efectivamente, el emperador señaló un poco y dijo con voz profunda, estoy muy aliviado si tienes la voluntad de tu país. A partir de ahora, seré nombrado asistente del rey de los asuntos políticos y participaré en los asuntos gubernamentales. Espero que no seas en mi opinión. Tan pronto como salió esta palabra, el palacio estaba hirviendo nuevamente. ¿El rey de los políticos? Este es un poder real. Estaba extasiado en mi corazón, y todavía había la misma expresión sarcástica en mi rostro. Gracias por su gracia, Aotian no será deseable. El banquete del palacio continuó, pero la atmósfera finalmente había cambiado. Los ojos de esas preciosas tribus que me miraban cambiaron de su desprecio original a sus celos. Varios viejos zorros incluso tomaron la iniciativa de acercarse a ellos y halagarlos. Me burlé en mi corazón, y mi sonrisa era tan caliente como ellos. Su Alteza, ¿eres tan mala? El maestro de hierro se acercó y dijo con voz baja, acabo de sacar a Zhao Manli del caballo el primer día de mi regreso a Beijing, y también era conocido como el rey de Zen. Esos veteranos temen que mueran de ira. Es su negocio lo que me hace morir, y mi viaje comienza. Respondí en voz baja, y la esquina de mis ojos barrió una esquina del pasillo. Había una mujer en un palacio verde claro, bajando la cabeza y me escabulló de vez en cuando. Esa fue Mu Guanye, la pequeña concubina en el palacio trasero, con una apariencia débil, pero en realidad un corazón profundo. Mi supercerebro me dijo que esta mujer no es simple y que puede convertirse en mi aliado. Zizu, ayúdame a prestar atención a la concubina Muayi. Pedí en voz baja.
Entiendo, ¿Su Alteza quiere ayudarme? Cizu sonrió y señaló. Recogí la copa de vino en la mesa y la sacudí ligeramente, y mi corazón ya había comenzado a contar el siguiente paso. En este palacio, lo sagrado acaba de comenzar. Zhao Manli fue el primero en caer, y todavía había muchas personas esperando para atacarme más tarde. Sin embargo, no se dice nada. Con el cerebro superinteligente en la mano, yo, Lin Aotian, he estado pisando mucho bajo mis pies en esta gran cancha de fuego. El banquete del palacio terminó, la noche estaba oscura y las luces y los incendios en el palacio se volvieron más oscuros, pero no me relajé en absoluto. Aunque se dio el título del rey Zen, este poder era como una doble cuchilla. Cuanto más apretado sea el agarre, más feroz será el contracirugía. Zhao Manli tenía frío en el palacio, pero la fuerza detrás de ella no estaba balanceada, y los viejos zorros en la cancha no tenían una luz eficiente en combustible. Este drama esta noche puede ser solo un aperitivo. Su Alteza, volvamos al palacio, es tarde en la noche. Cizu recordó con voz baja, presionando sus espesas manos sobre la empuñadura del cuchillo en su cintura, sus ojos llenos de advertencia. Aunque este tipo se ve grande y grueso, su cerebro no es estúpido. Él sabe que lo que sucedió esta noche ha ofendido a muchas personas. ¿Regreso al palacio? Me temo que este palacio es más peligroso que el lobo en la zona fronteriza. Me burlé, y las esquinas de mis ojos brillaban en los alrededores. Esas mujeres que fingían ser maldecidas por el palacio eran furtivas, y la mayoría de ellas eran las líneas oculares de algunas personas. Como se esperaba, no me alejé del pasillo justo después de salir del pasillo. Un viento frío sopló y trajo un soplo de silencio. Pilar de hierro, listo, alguien ha venido a darme un regalo. Bajé mi voz, todavía sonriendo, fingiendo no darse cuenta, y caminé lentamente hacia el salón lateral. El pilar de hierro estaba complacido y respondió con una voz áspera, Su Alteza, tomemos este camino y tomemos el atajo de regreso. Como dijo, bajó deliberadamente su cuerpo y lo presionó frente a mí, como si estuviera haciendo una declaración, pero en realidad había apretado el mango del cuchillo. En ambos lados del camino hay densas roces y árboles, la luz de la luna está bloqueada y la atmósfera es extremadamente extraña. Después de entrar en este camino a menos de 10 pasos, un sonido de susurrar repentino de mis oídos y una luz fría se apresuró hacia mí. «Ten cuidado». El pilar de hierro rugió enojado, y su cuerpo de repente parpadeó, como una torre de hierro, y sacó el cuchillo largo en su mano con un vidrio y cortó directamente la flecha oculta en 2,5. HMPH, ¿no puedes evitarlo? Me burlé, mis ojos barrieron rápidamente, y el Super Brain voló hacia adelante, encerró instantáneamente 3 puntos ocultos, 2 detrás de la roquería a la izquierda, y 1 a la derecha, y el más poderoso estaba al frente. Pilar de hierro, los 2 de la izquierda se les entregan, vengo a la derecha, el que está en el frente queda, tengo algo que preguntar. Di una voz baja, y al mismo tiempo saqué una pequeña daga de mi manga. Usé esta cosa para llegar junto a la frontera, era ligero y poderoso, y se usaba especialmente para este tipo de escena. ¿Reciba el pedido? Cizu sonrió, como si un lobo hubiera visto la carne, y de repente se apresuró a la roca a la izquierda. Los 2 asesinos ciertamente no esperaban ser descubiertos y aparecieron con prisa. La espada corta en sus manos fue parpadeada, pero antes de que pudieran tomar medidas, el pilar de hierro se redujo uno por uno y la rompió al suelo sin siquiera zumbar. Al mismo tiempo, el asesino en el árbol a la derecha también se movió, con ballestas en la mano subiendo, y las flechas eran tan densas como la lluvia. Buste fríamente, y del lado de mi cuerpo, confiando en el camino para evitar todas las flechas calculadas por mi supercerebro. El siguiente segundo, me apresuré con un paso rápido, y la daga en mi mano planeó con precisión sobre su muñeca, y la ballesta cayó al suelo con un chapoteo. El chico gritó de dolor y se arrodilló y rogó por un favor. ¿No vives? ¿Es demasiado tarde? Pasé sobre su pecho, y la daga presionó contra su garganta y le pregunté con frialdad, ¿quién te envió? Ni siquiera tengo la oportunidad de llorar de dolor. El asesino estaba cubierto de sudor frío y vomitó algunas palabras. Sí, la gente del palacio trasero, yo, solo tomé dinero para hacerlo, perdóname. ¿Back Palace? Me estreché los ojos y me burlé en mi corazón. De hecho, era similar a lo que pensaba. Aunque Zhao Manli estaba involucrado, sus secuaces todavía estaban allí, y estos asesinos probablemente eran su plan de respaldo. En este momento, el pilar de hierro ya había resuelto los 2 asesinos a la izquierda, y se dirigió y preguntó con un cuchillo, Su Alteza, ¿qué debería hacer con este tipo? De lo contrario, lo resolveré con un cuchillo para ahorrar problemas. No te preocupes, todavía hay uno grande que no se mueve. Levanté la cabeza y miré hacia adelante, y la esquina de mi boca ligeramente levantada, ese amigo, me he estado escondiendo durante mucho tiempo, ¿debería salir?
cuando cayó la voz, un hombre de negro salió de detrás de la roca, cubriéndose la cara, sosteniendo una larga espada en la mano y la sangre goteó desde la punta de la espada. Era obvio que acababa de resolver quien estaba resuelto. En este momento, me miró con ojos fríos tan fríos como el hielo, y su voz era como Saye, es digno de ser el sexto príncipe del Ganjian que regresó. Realmente tiene algunas habilidades. He ganado el premio. Sonreí fríamente, y el supercerebro en mi cerebro había analizado el resultado final de este tipo, su respiración era estable y su ritmo era pesado. Probablemente era un entrenador, y sus artes marciales no eran peores que la del Pilar de Hierro. Desde que estás aquí, ¿por qué no me dices directamente qué tipo de movimiento se fue Zhao Manli? Tengo paciencia limitada, no me obligue a tomar medidas automáticamente. El hombre de negro guardó silencio por un momento, y finalmente resopló con frialdad, Su Alteza tiene un ojo tan bueno, y ya no me importa el círculo. Aunque la Gui concubina no tiene éxito, su base no ha caído. Todavía hay muchas personas en el palacio de fondo y en la corte que la escucharon. Cuanto más personas ofenden esta noche, más rápido muere. ¿Oh? ¿Esto me está amenazando? Levanté las cejas y sonreí, e intenté un poco con fuerza debajo de mis pies, para que el asesino gritó, dado que eres tan leal, ¿por qué no me dices quién es el próximo gol de Zhao Manli? ¿O quieres probar mis métodos también? El hombre de negro no dijo nada, pero había un destello de puta en sus ojos. En este momento, el Pilar de Hierro susurró de repente, Su Alteza, ten cuidado. Antes de que terminaran las palabras, el hombre de negro levantó la mano de repente y una luz fría se apresuró hacia mí. Tuve una buena idea, mostré mi cuerpo y evité la lente venenosa. Al mismo tiempo, pateé al asesino bajo mi pie y volé directamente hacia el hombre de negro. Reaccionó muy rápido, y la larga espada balanceó y agarró la daga, pero en este momento, el Pilar de Hierro ya había penetrado y lo cortó con fuerza. ¡Sombra! Las espadas chocaron, las chispas eran 4 veces, y el hombre de negro se sorprendió al retirarse unos pasos, obviamente no esperaba que el poder de la columna de hierro fuera tan grande. Apretó los dientes y me miró incisivamente, y dijo con voz baja, Su Alteza es un buen método. Hoy tienes suerte, pero nadie puede seguir caminando aquí. Después de decir eso, se sacudió de repente las mangas, y un grupo de humo explotó, y rápidamente desapareció en la noche mientras el humo estaba cubierto. El Pilar de Hierro todavía quería perseguirme, así que levanté la mano y me detuve, no me persigan, es útil mantener a este tipo. Su Alteza, ¿qué estás guardando? Tal persona es solo una advertencia. Zizu murmuró incómodo, sintiéndose infeliz. ¿Mi mal? Puede correr, dime que Zhao Manli no ha llegado al final del camino. Me burlé, me puse en cuclillas y encontré una ficha del asesino en el suelo, con la palabra hombre grabado en ella. De hecho, era el hombre de Zhao Manli. Pilar de Hierro, levante a estos tipos y ingrese a la mazmorra, tengo algo que preguntar. Bueno. El Pilar de Hierro apuntó con la cabeza y recogió al asesino medio muerto en el suelo, como si llevara un pollo. Aunque el asunto del asesino se resolvió, no sentí nada relajado. La fuerza de Zhao Manli es aún más profunda de lo que pensaba. Envió un asesino la primera noche, y puede haber algunos trucos más tarde. Justo cuando estaba pensando, pasos destrozados de repente vinieron del frente. Examiné y sostuve la daga con fuerza, y dije con voz baja, Pilar de Hierro, ¿alguien? Pero al siguiente segundo, una figura débil salió de la esquina, con un palacio verde claro, bajó la cabeza y dijo a la ligera, el sexto príncipe, la lucha contra las altas horas de la noche es en realidad una pérdida. Miré de cerca y descubrí que era Mubanye, la pequeña concubina que me miró en secreto al banquete. El supercerebro rápidamente dio un análisis, el latido del corazón es estable y sin escrúpulos, y probablemente no sea un enemigo. Concubine Mu, es demasiado tarde. ¿Vas a tener sexo en este lugar remoto? Abrí la boca fríamente, sin mostrar ninguna voz en mi cara, y solo estaba volando en la placa de velocidad para calcular su intención. Muwaner bajó la cabeza, y su voz era un poco tímida, Su Alteza perdona su crimen. Acabo de escuchar que Su Alteza se encuentra con un villano. Vine a ver. ¿Su Alteza es segura? ¿Oh? ¿La noticia es tan rápida? Me burlé, caminé hacia ella unos pasos y me miré directamente a los ojos. El cuidado de Mu concubine Mu me sorprendió. Sin embargo, en medio de la noche, viniste aquí solo, ¿no tienes miedo de encontrar ningún peligro? La cara de Muwaner estaba ligeramente roja para mí, por lo que rápidamente bajó la cabeza. Su Alteza malinterpretó, yo solo, pensé que Su Alteza tenía una luz brillante en el banquete de hoy, y tenía miedo de que alguien fuera desfavorable a su altura, así que... ¿Entonces quieres recordarme?
Levanté las cejas, y el supercerebro en mi cerebro había analizado que había algunas cosas verdaderas o falsas sobre sus palabras. Esta mujer no era maliciosa, pero su propósito nunca fue simple. Mugwan se mordió el labio, y finalmente levantó la cabeza con coraje. Su voz era baja y tranquila. Su Alteza, sé que soy una persona de bajo nivel, pero sé un poco sobre el asunto en el palacio trasero. Aunque Zhao Manli fue atrapado, su confidente todavía estaba allí, y había muchas personas en la corte que coludieron con ella. Su Alteza tuvo una gran potencia, por lo que no se trata de cargos. Oh. Sabes mucho. Me estreché los ojos y mi corazón ya estaba lleno de cierto interés. Concubine Mu, ya que eres tan sensato, ¿por qué no decir quién es el próximo gol de Zhao Manli? ¿O qué cosas sutiles me puedes dar? Mugwaner guardó silencio por un momento, y finalmente sacó una carta de su manga y dijo con voz baja: Su Alteza, esto es algo que obtuve inadvertidamente. Hay una carta secreta de Zhao Manli y un adulto en la corte. Estoy luchando y quiero usar esto para cambiar la protección de su altura. Respondí la carta y miré rápidamente. De hecho, fue el pene de Zhao Manli. El nombre mencionado en él me hizo saltar. Li Chengsu, Sansu del Ministerio de Guerra. Este viejo es un gran tiro en la cancha, e inesperadamente tiene una conexión con Zhao Manli. Está bien, concubine Mu, aceptaré este regalo. Guardé la carta y levanté los labios ligeramente. Desde hoy, tú eres mi persona. Mantendré un ojo en las cosas en el palacio trasero, especialmente las de los secuaces de Zhao Manli. Mugwan estaba ocupado y dijo con voz baja: Gracias por tu confianza, definitivamente no me confiaré. Zizu, envía a concubine Mu de regreso, no dejes que nadie vea ninguna pista. Giré la cabeza y me dije que mi cerebro ya había comenzado a calcular el siguiente paso. Con la pieza de ajedrez como Mugwaner, puedo dominar el viento y los movimientos de juramento del palacio trasero. Seré desarraigado por los pequeños movimientos de Zhao Manli. Su Alteza, ¿esta mujer es confiable? Después de ver a Mugwaner fuera, Chizu preguntó con voz baja. ¿Es confiable o no? Sabrás si lo intentas. Me burlé, sosteniendo la letra secreta en mi mano, y una luz fría apareció en mis ojos. Pilar de hierro, mañana por la mañana, prepárate para lucir bien y pasar un buen rato. Quiero ver cuánto tiempo puede Li Chengsu poder sostener esto. La noche se estaba profundizando, y el asesino en el palacio parecía no haberse disipado, pero un fuego estalló en mi corazón. En esta corte y este palacio trasero, que no debería pensar en mi camino. Zhao Manli, ¿y esos tipos que se esconden en la oscuridad? Juguemos lentamente. A la mañana siguiente, en la cancha, la atmósfera dentro del salón de Jingjiao era tan intenso como una cuerda de reverencia. Todos los oficiales civiles y militares estaban parados uno al lado del otro, cada uno con la cabeza hacia abajo, y ocasionalmente me miró parado frente a su Alteza por varias veces, con una mirada llena de celos. El banquete anoche se ha extendido por toda la capital. Zhao Manli tenía frío en el palacio. Me concedieron el título de rey de la ciencia política. Esta noticia parece haber cultivado alas. ¿Quién no ha escuchado ningún sonido en sus oídos? Llevaba un nuevo traje de corte negro, con una placa de jade del trono imperial del emperador en mi cintura, de pie primero en su Alteza, con una burla en la cara y una burla en mi corazón. He leído la carta secreta que Mubañe me dio anoche 3 veces, y el nombre de Li Chengsu, el ministro de guerra, fue claramente escrito al respecto. Este viejo zorro está decorado con una mirada de lealtad al rey y ama al país en su vida diaria, y está atado con Zhao Manli a sus espaldas, con una gran imagen. Hoy, ¿esta corte es su lugar de entierro de huesos? El rey de Zheng vendrá a la escena, y todos los funcionarios serán honrados. El eunuco frente al pasillo gritó con voz afilada. No importa cuán no dispuestos fueran los viejos, tuvieron que inclinar la cabeza y gritaron: «Conocer su Alteza». Los miré y mis ojos se detuvieron en Li Chengxi por un momento. El anciano llevaba una bata oficial de color azul profundo hoy, con una sonrisa en su rostro, pero su pánico que no podía estar oculto en sus pequeños ojos había sido capturado por mucho tiempo por mi supercerebro. Señor, no tenga que darme muchos regalos. La corte de la mañana de hoy, hablemos de las cosas importantes. Abrí la boca ligeramente, y mi idioma no era pesado ni ligero, lo que hizo que la atmósfera en el pasillo fuera más pesada. El emperador se sentó en una silla de dragón, su rostro era más difícil que en el banquete del palacio ayer, y era obvio que lo que sucedió anoche lo hizo insuperable por una noche. Señaló la cabeza y dijo con voz profunda: «Aotian, ya que él es el asistente del rey de los asuntos políticos, puede decir algo sin rodeos». Me sentí feliz en mi corazón. El emperador me estaba apretando. No era educado en este momento y se inclinó: «Su Majestad, me asesinaron anoche. Aunque fui castigado, este asunto involucra al palacio trasero y al tribunal, por lo que no debe ser subestimado. Estoy peleando, por favor,
Permita que Su Majestad investigue el asunto y descubra al enviado detrás de las escenas para hacer que el tribunal sea oficial. Tan pronto como salió esta palabra, todo el palacio estaba en silencio. Aunque el asesinato anoche fue tan popular, nadie se atrevió a mencionarlo en el palacio. Después de todo, este asunto estuvo involucrado en Manly. ¿Quién se habría metido en problemas? Pero no tengo miedo. El Superbrain me ha ayudado a calcular todos los detalles claramente. Si no retiro a Li Chenxi de Maoi, mi apellido no será Lin. ¿Compruébalo? Reizen, asistente, este no es un asunto trivial. Concubine Gui ya estaba en el mercado ayer. ¿Cómo podría tener algún sentimiento? Li Chenxi salió, su voz no humilde ni arrogante, y también se puso en la cara como si fuera un ciudadano educado. Me burlé. Este viejo todavía va a actuar. Lo escribí claramente en la carta secreta ayer. Ya había coludido con Zhao Manli, e incluso varios puestos importantes en el Ministerio de Guerra estaban metidos en su propia gente. Estaba listo para darme una bofetada en cualquier momento. El señor Li lo dijo bien, este asunto es bastante bueno. Lo miré ligeramente, levanté la esquina de mi boca, y luego saqué la carta secreta de mi manga y la levanté en alto. Su Majestad, señor, esta es la evidencia que encontré del asesino anoche. Los secretos de algunas personas y Zhao Manli fueron grabados en él. Las palabras fueron claras y el contenido fue detallado. Usted podría escucharlos también. La cara de Li Chenxi cambió al instante, y varios viejos ministros que eran amigos cercanos de él no podían sentarse quieto, por lo que se levantó apresuradamente y golpeó el suelo. El rey de Zen, la verdad y la falsedad de esta carta no están decididos. ¿Cómo puede ser condenado a voluntad? ¿Un por uno, alguien se rindió deliberadamente? Lo siento. Busqué fríamente y me volví hacia los pocos veteranos. El señor maestro dije que era una coincidencia, pero la carta sobre esta carta se ha comparado con el anciano en el libro imperial. Fue escrita por la caligrafía de Zhao Manli. En cuanto al contenido, me detuve deliberadamente por un momento, y mis ojos estaban directamente bloqueados en Li Chenxi. Señor Li, ¿por qué dice usted mismo? El salón estaba tranquilo y sonaba en un instante, todos miraban a Li Chenxi, e incluso la cara del emperador era tan profunda como el cielo antes de la lluvia. El anciano estaba sudando fríamente en su cabeza, y todavía dijo mucho: Su Majestad, no puedes decir esto. El viejo está dedicado al país, entonces, ¿cómo podría tener alguna conexión con la concubina del Palacio Joubon? ¿Esta carta es probablemente falsa? ¿Falso? Me burlé y me golpeé la cabeza. El Superbrain ya había analizado que su corazón latía más rápido y sus ojos se escondían. Los signos de su derecho eran obvios. Señor Li, la carta estaba claramente escrita claramente. Usted y Zhao Manli hablaron de cerca sobre el Ministerio de Guerra, e incluso planeó mover sus manos en la guerra fronteriza. Si esto es falso, ¿por qué no le piden a Su Majestad que envíe a alguien al Ministerio de Guerra para que lo revise para ver si el orden reciente es realmente un problema? Li Chenxi entró en pánico en todo momento, y se arrodilló con un sonido, gritando injusticia. Su Majestad está clara, el viejo ministro nunca tendrá esta intención. Este debe ser alguien que enmarcó al viejo ministro. ¿Enmarcado? Señor Li, no puedes salvarte. Sonreí fríamente y me volví hacia el emperador. Su Majestad, sugiero que el Ministerio de Guerra se selle de inmediato y envíe al ejército imperial para investigar la mansión Li. Si hay alguna distorsión, me gustaría tomar esta persona para que tome esta cuenta. El emperador guardó silencio por un momento, y finalmente dijo con voz profunda: ¿Es preciso? Vamos, emitiré una orden para sellar el Ministerio de Guerra. Li Chenxi será arrestado en la prisión celestial a la vez, y esperaré la investigación. Su Majestad. ¿Estoy perjudicado? Li Chenxi gritó en la parte superior de sus pulmones, pero el ejército imperial ya había entrado y lo llevó en unos segundos. Los funcionarios en el pasillo estaban atónitos. Los veteranos que generalmente estaban cerca de Li Chenxi estaban aún más conmocionados y no se atrevieron a respirar. Tu deber es ayudarte, estoy muy aliviado. El emperador señaló su cabeza y dijo con cierta satisfacción en su lencería. A partir de hoy, asumirá los asuntos del Ministerio de Guerra y seguramente descubrirá todos los detalles. ¿Obedezco la orden? Bajé la cabeza y florecí en mi corazón. El Ministerio de Guerra tiene un gran poder. Asumir este trozo de carne grasa significa que la mitad de la cancha superior se ha caído en mis manos. No importa cuán poco dispuestos sean esos veteranos, tienen que considerar su propio peso. Cuando terminó la cancha de la mañana, acabo de salir de la sala de Jingjiao, y el pilar de hierro se acercó y dijo con voz baja: Su Alteza, ¿eres tan mala? Esta vez puse directamente a Li Chenxi en la prisión celestial. Esos veteranos temen que no puedan dormir.
Es su negocio el que no puede dormir. Todavía no hemos terminado nuestro trabajo. Me burlé, y el cerebro ya había comenzado a contar el siguiente paso. Zizu, envía a alguien para vigilar la mansión de Li, y también están los mandamientos del Ministerio de Guerra, por lo que falta una palabra. El vínculo entre Zhao Manli y Li Chenxi es un 80% más de lo que esta carta puede explicar. Cuanto más profundamente cavamos, más duro será nuestra tarjeta Trump. ¿Entiendo? El pilar de hierro apuntó a la cabeza y se dio la vuelta y arregló la mano de obra. Me quedé afuera del pasillo, mirando la dirección del fría palacio, y una luz fría apareció en mis ojos. Zhao Manli, ese es solo el comienzo, romperé tus pequeños cálculos uno por uno. Al mediodía, estaba sentado en el gobierno real mirando a través de las órdenes del Ministerio de Guerra cuando Mubanye de repente envió a alguien para enviar un aviso secreto, diciendo que había un silencio en el Palacio Frío. Aunque Zhao Manli fue tomado, su hija confidente envió un mensaje en secreto al mundo exterior, y la persona que recibió el mensaje fue invitada de Li Chenxi. Buste fríamente en mi corazón. Esta mujer realmente no está dispuesta a rendirse. ¿Todavía quiere darse la vuelta cuando llega a este punto? Su Alteza, ¿qué debo hacer? ¿Quieres arrestar a las personas directamente? Después de leer el informe secreto, Zizu preguntó con cara completa. ¿Lo atrapa? No es una buena idea leerlo. Extracté mi cabeza y me desprendí en la esquina de mi boca. Zizu, envíeme la orden y envíe a alguien para fingir que bloquee la carta, pero no se sorprenda por el hombre varonil. Cambie el contenido de la carta y cambie para dejar que el portero de Li Chenxi muerda a otro jefe de la corte, el secretario del ministro, Wang Dequan. Zizu quedó atónito e inmediatamente sonrió, Su Alteza es tan arrogante. Déjalos morder al perro, sentarnos y mirar. Sí, los perros son los más interesantes. Me burlé y señalé, y el supercerebro en mi cerebro ya había calculado las consecuencias de este movimiento claramente. Wang Dequan y Li Chenxu ya eran incompatibles entre sí, y los dos lucharon hasta la muerte. Tan pronto como se lanzó esta carta falsa, mantuvieron a sus cuñadas y sangraron. Efectivamente, 2 días después, explotó el tribunal. El portero de Li Chenye, de repente, mordió a Wang Dequan y dijo que el departamento de cuentas estaba en grandes cantidades de contaminación, y los fondos fluyeron al almacén privado de Zhao Manli. Wang De estaba tan emocionado que fue acusado de la escena. Li Chenxi fue enmarcado. Los dos se pelearon frente al emperador, y los oficiales civiles y militares en el palacio quedaron atónitos. ¿Es tan viejo? ¿Qué tipo de sistema? El emperador abofeteó a la silla del dragón, su rostro se volvió azul. El rey de los políticos, ¿cómo piensas en lidiar con este asunto? Me puse de pie y fingí poner una cara y dijo, Su Majestad, los dos adultos tienen una palabra cada uno. Sugiero que lo revisemos desde ambos lados. Uno es el Ministerio de Guerra y el otro es el Ministerio de Asuntos Civiles. Si hay alguna desfile o confusión, definitivamente no seremos demasiado cuidadosos. El emperador señaló, justo como dijiste, revisándolo rápidamente. Después de esta investigación, se revelaron todas las cosas sucias entre Wang Dequan y Li Chenxu. Las piezas de plata contaminadas en el departamento pueden construir una pequeña colina, y las órdenes del Ministerio de Guerra están llenas de lagunas. Varias batallas en las áreas fronterizas son imparables para Li Chenxi. Los dos fueron directamente arrojados a la prisión, sus familias no fueron confiscadas y fueron exiliadas. Nadie en la corte se atrevió a tener conexión con ellos. Su Alteza, este movimiento es tan hermoso. Cuando el pilar de hierro regresó al informe, estaba lleno de admiración. Ahora los veteranos en la cancha te vieron, eran como ratas y gatos, y ni siquiera podían esconderse. ¿Ocultar? Puedo esconderme del primer día del mes lunar, pero no puedo esconderme del 15º día del mes lunar. Inserqué fríamente, sosteniendo otro mensaje secreto en mi mano. Mubanye envió otro mensaje nuevo, diciendo que Zhao Manli no estaba dispuesto a estar solo en el Palacio Frío y ya había comenzado a contactar a los ministros extranjeros, planeando un cambio en el palacio. ¿Marzo? ¡Qué gran traicionero! Me burlé y arrojé la carta secreta sobre la mesa, un fuego encendido en mis ojos. Pilar de hierro, prepárate para el personal. Esta vez no solo quiero romper las garras de Manli, sino que también la hace incapaz de levantarse. En los próximos días, estaba ocupado tratando con los asuntos del Ministerio de Guerra y el Ministerio de Representantes, y en secreto les pidió a Chizu y Muwan que trabajen juntos para encontrar la lista de ministros extranjeros que Zhao Manli contactó. El supercerebro me ayudó a analizar las debilidades de estas personas, lo cual es rico, que es lujurioso y que teme a la muerte, y todos son claros. Envié directamente a alguien para comprar una figura clave, para que pudiera fingir cooperar con Zhao Manli, y en realidad informé cada paso de su plan para mí. Su Alteza, Zhao Manli ha establecido una fecha.
El 15º día del mes siguiente, ¿planea tomar medidas mientras la alta ceremonia en el palacio? Zizu regresó con las últimas noticias, y su voz estaba llena de emoción. Realmente pensó que podía girar el plato, y había organizado el personal específico. ¿Voltear el plato? ¿Se lo merece? Me burlé, y mi cerebro ya había calculado todo el plan claramente. Pilar de Hierro, envíame la orden. El 15º día, emboscaremos al ejército imperial y golpearemos a su gente. Además, el lado de Mugwan no está inactivo, para que pueda continuar fingiendo ayudar a Zhao Manli y darle un golpe fatal en el momento crítico. Está bien, Alteza, espera y mira. Zizu sonrió y se dio la vuelta para hacer arreglos. En el 15º día, el palacio estaba lleno de una gran ceremonia, con una luz brillante, y la superficie estaba llena de alegría, pero podría ser asesinada en secreto. Como se esperaba, el pueblo Zhao Manli actuó de acuerdo con el plan, y varios ministros de extranjeros se apresuraron al palacio con tropas privadas, con la intención de aprovechar la situación para secuestrar al emperador. Estaba listo para eso. El ejército imperial estaba emboscado en varios caminos importantes, y Mugwaner incluso salió de su propio camino y llevó al confidente de Zhao Manli a mi trampa. Zen, ¿por qué estás aquí? Cuando el confidente de Zhao Manli me vio aparecer con la Guardia Real, su rostro al instante se volvió blanco como el papel, y se decía que todo era inescrupuloso. ¿Por qué estás aquí? ¿Te llevaré en tu camino? Sonreí fríamente y señalé al ejército imperial que tomara medidas. Sin reaccionar, la mayoría de los soldados privados fueron cortados por el pilar de hierro. El resto estaba tan asustado que se arrodillaban y rogaban por la misericordia, arrojando todas sus armas. Su Alteza, los hombres de Zhao Manli han sido arrestados y nadie se escapó. Zizu se limpió la sangre de la cara y sonrió y respondió. Está bien, llévame al Palacio Len, y deberías pagar el título de y concubine. Busé fríamente y me dirigí directamente al Palacio Len. Zhao Manli, esta mujer me ha lastimado varias veces, y hoy la enviaré al suelo con robo. En el fría palacio, Zhao Manli llevaba un vestido desgarrado. Cuando escuchó el silencio, pensó que era su subordinado quien había tenido éxito. Salió con orgullo, pero cuando me vio, su sonrisa se congeló instantáneamente en su rostro. Lina Otian, ¿por qué estás? Antes de que ella terminara de hablar, el pilar de hierro ya había abierto la puerta y presionó a los últimos confidentes en su lado al suelo. Zhao Manli, tu palacio es muy emocionante. Qué lástima. El ajedrez es un gran movimiento y todo el plato se ha ido. La miré fríamente, sosteniendo las cartas que había venido al ministro exterior en mi mano, acercándome paso a paso, venenoso, asesino, cambio de palacio, eres más despiadado que cada movimiento, pero desafortunadamente, frente a mí, Lina Otian, ¿ni siquiera eres una escoria? Zhao Manli se mordió los dientes con fuerza, sus ojos llenos de resentimiento, pero sabía que Dasen se había ido, por lo que solo podía arrodillarse con un sonido, y su voz tembló, Su Alteza, morir y yo, nunca me atreveré de nuevo. ¿Estás muerto? ¿Es demasiado tarde? Me burlé y me puse en cuclillas, y mis ojos se apuñalaron en los ojos como un cuchillo. Zhao Manli, desde el momento en que envené, tu vida ya no será tuya. Pilar de hierro, derriba a la persona y envíalo a la prisión celestial, y espere a que su majestad condene. Lina Otian, debes morir una buena muerte. Cuando Zhao Manli fue arrastrada, maldijo en la parte superior de sus pulmones, pero ni siquiera la miré. Estas personas ni siquiera tienen las calificaciones para desperdiciar mis ojos. La noche cayó de nuevo, y las luces en el palacio reflejaron el cielo rojo. Me paré afuera del frío palacio, mirando el salón de oro, y mi corazón estaba lleno de ambición desenfrenada. Zhao Manli cayó, y varios hombres grandes en la corte fueron desarraigados por mí. El poder del Señor del Trono había alcanzado su punto máximo, pero esto no fue suficiente. Hay un secreto más grande escondido debajo de la silla del dragón del emperador, y yo, Lina Otian, he querido sostener todo esto en mi mano. Su Alteza, ¿qué debo hacer a continuación? El pilar de hierro se acercó y preguntó con voz baja. ¿Próximo? Me burlé y me volví hacia el palacio trasero. Zizu, envía a alguien para vigilar a Mugwaner. Aunque esta mujer nos ha ayudado, su corazón es demasiado profundo. Tengo que ver cuántas cartas de Trump han escondido. El viento nocturno era ligeramente fresco, y las luces y los incendios en el palacio imperial se balanceaban, reflejando el silencio muerto alrededor del frío palacio. El sonido de la maldición de Zhao Manli todavía estaba resonando en sus oídos, pero yo, Lina Otian, no tenía rastro de mi corazón. Este tipo de mujer luchó durante tanto tiempo y finalmente cayó, pero sé que esto es solo el comienzo. Los viejos zorros en la cancha, las corrientes subterráneas en el palacio trasero e incluso el emperador sentado en lo alto de las sillas de dragón, todos tienen mayores secretos.
Su Alteza, el asunto del Engón ha sido concluido. ¿Qué vamos a follar a continuación? Zizu limpió la sangre del cuchillo y sonrió, sonriendo, luciendo emocionado. El tipo estaba peleando y justo cuando eliminaba a los hombres de Zhao Manli, sus ojos eran tan brillantes como un lobo. ¿Tú? Me sentí caliente. Me burlé, mis ojos cruzaron la vieja pared del patio del Palacio Frío y aterrizaron en dirección al lejano Jinjiao Hall. Zizu, envié a alguien a grabar la confesión de Zhao Manli sin perder una palabra, especialmente su conexión con los grandes hombres en la cancha, y estaban dispersos. Además, no se relajen en Muwaner. Aunque esta mujer nos ayudó, siempre creo que todavía tenía algo oculto. Entiendo, ¿tiene miedo de que ella se vuelva contra el enemigo? Zizu señaló su cabeza, respondió con una voz difícil y se dio la vuelta y arregló la mano de obra. Me paré fuera del Palacio Frío, y el supercerebro en mi cerebro volaba y se movía rápidamente, filtrando lo que sucedió en estos días. Zhao Manli cayó, y Li Chen y Wang Dequan en la corte también cayeron. El poder del rey Zheng estaba en su apogeo, pero el emperador siempre me daba una sensación extraña. En el banquete, me empujó, y durante la corte de la mañana, me entregó la autoridad del Ministerio de Guerra. En la superficie, parecía confiar, pero el cerebro superintelectual seguía advirtiéndome, la mente del emperador no era simple y había un mayor enamoramiento detrás de él. Su Alteza, Muban ya ha enviado las noticias. No mucho después, Zizu regresó con una carta secreta, con una cara extraña. Dijo que el emperador a menudo tenía reuniones secretas con un hombre misterioso recientemente, y que la ubicación estaba en la sala de libros imperial. Era la medianoche, e incluso la persona demasiado supervisada se quedó atrás. ¿Hombre misterioso? Levanté las cejas, tomé la carta secreta y la miré. Efectivamente, escribí claramente, y los días específicos de la reunión secreta fueron marcados. Una mujer como Mubanye es realmente capaz y puede ser tocada por tales cosas. Bustaron fríamente en mi corazón, emperador, no importa cuán profundo te escondas, no trates de escapar de mis ojos. Zizu, tomaré algunas personas confiables para salir de la sala de libros imperiales para protegerlo. Puse la carta secreta en mis mangas y levanté ligeramente mis labios, quiero ver con mis ojos con lo que está jugando este emperador supremo. La noche se estaba volviendo más profunda, y el área circundante de la sala de libros imperial era tan tranquila que incluso los pájaros no podían escucharlo. Zizu y yo llevábamos varios camareros cuidadosamente seleccionados, escondidos en la oscuridad, incluso nuestra respiración era extremadamente baja. El supercerebro me ayudó a bloquear el mejor punto de vista y asegurarme de que no me descubrieran. Como se esperaba, justo después de la tercera actualización, una ligera luz iluminada en la sala de libros imperial. Una sombra negra alta y delgada se deslizó desde un lado, actuando furtivamente, como si tuviera miedo de ser atrapada por alguien. Su Alteza, ese tipo entró. A primera vista, parecía que estaba demasiado supervisado, pero no caminó como una postura. El pilar de hierro sonaba suavemente, lleno de dudas. No te preocupes, solo míralo. Sonreí fríamente, y mi supercerebro ya había comenzado a analizar el cuerpo y el ritmo de la sombra, y rápidamente concluyó. Esta persona no era demasiado supervisora, sino un artista marcial, y probablemente era la confianza de un jefe en la cancha. Mi corazón se hundió. El emperador tuvo una reunión secreta con una persona así en medio de la noche. ¿Hay algún secreto que no se pueda contar? El tiempo pasó por minuto a minuto, y la luz en la sala imperial se balanceó y salió una voz profunda. Desafortunadamente, estaba demasiado separado y no pude escuchar el contenido específico claramente. Justo cuando estaba a punto de dejar que la columna de hierro se acercara, la puerta de repente se abrió y la sombra negra salió rápidamente y desapareció en la noche sin mirar hacia atrás. La figura del emperador apareció en la puerta, con un atuendo informal, su rostro tan oscuro como el día anterior a la lluvia. Su Alteza, la expresión del emperador no es correcta en absoluto. Zizu murmuró en voz baja, llena de vigilancia. No está el uno contra el otro. Primero entrecerrar los ojos, y el supercerebro en mi cerebro reprodujo rápidamente el disparo, capturando un detalle, la mano del emperador estaba temblando, como si estuviera extremadamente estresado para suprimir algo de emoción. Solo hay dos posibilidades para esta expresión, es un miedo extremo y una ira extrema. Pero, ¿por qué un rey de un país resultaría así? Zizu, envía a alguien para seguir la sombra y descubrir su resultado final. Pedí suavemente, y al mismo tiempo, decidí cavarlo hasta el final. ¿El secreto del emperador puede ser mi última tarjeta de Trump? En los próximos días, estaba ocupado manejando los asuntos judiciales en la superficie, y en secreto dejaba que Chizu y Muwan Yeon trabajen juntos para investigar la identidad de la sombra negra. Hay muchos ojos y oídos en el Palacio Imperial, por lo que no es fácil ocultar algo.
Efectivamente, en 3 días, el pilar de hierro trajo la noticia de que la sombra negra era la confianza de un pequeño funcionario en la oficina, pero la verdaderamente maestra detrás de escena todavía era Zhao Manli. Su Alteza, esta es una puerta malvada. Zhao Manli ha estado en la prisión. ¿Cómo podría todavía involucrarse con el emperador? Zizu estaba perplejo y preguntó en su cerebro. ¿Mal? Esta es la inteligencia. Me burlé, sosteniendo la evidencia traída por el pilar de hierro en mi mano, el supercerebro en mi cerebro ya había vinculado todo juntos. Aunque Zhao Manli cayó, su fuerza ya había penetrado en la cancha y el palacio, e incluso el emperador fue controlado por ella. En esos años, ella usó venenos, amenazas e incluso belleza para controlar al emperador, convirtiéndolo en un títere. El emperador era arrogante en la superficie, pero de hecho no podía salvar su vida, por lo que solo podía escuchar sus arreglos. Zizu, prepárese para la mano de obra y fuerza la confesión de Zhao Manli en la prisión nuevamente. ¿Esta vez quiero que escupa todo limpiamente? Pedí fríamente, y mis ojos eran tan afilados como un cuchillo. Además, Muwaner, que continúe cavando el fondo del emperador y encontrará el certificado de hierro para su transacción con Zhao Manli. ¿Está bien, Su Alteza, espere buenas noticias? El pilar de hierro apuntó con la cabeza y se dio la vuelta y fue a hacer el trabajo. Unos días después, finalmente se obtuvo el certificado de hierro. En la prisión, Zhao Manli se vio obligado a esconderse, lloró y sacó todo. Ella admitió que la mayoría de las órdenes del emperador en los últimos años fueron dadas por ella, e incluso el ajuste de las guerras fronterizas fue organizada por el emperador, para debilitar la fuerza de otros príncipes y garantizar su estatus. La razón por la cual el emperador la escuchó fue porque estaba sosteniendo una botella de medicina venenosa en la mano, que era incolora e insípida, lo que podría causar la muerte crónica. El emperador había sido envenenado, y solo ella tenía la medicina. Lina Otian, ¿qué puedes hacer si sabes? La vida del emperador está en mis manos. Si te atreves a moverme, no podrás sobrevivir. Zhao Manli gritó salvajemente cuando fue escoltado. ¿Te mueves? No solo estoy tratando de moverte, sino que también quiero que veas cómo todo lo que he arreglado cuidadosamente colapsó. Sonreí fríamente, dejé que el pilar de hierro la incline, y el último golpe en mi cerebro comenzó a contar. Con estos certificados de hierro, informé directamente al emperador y expuse los crímenes de Zhao Manli frente a los oficiales civiles y militares de la corte. En el salón de Jingjiao, todos los funcionarios se sorprendieron, y la controversia sonó una tras otra, mientras que la cara del emperador era tan blanca como el papel, y ni siquiera podía decir una palabra al sentarse en una silla de dragón. Su Majestad, Zhao Manli es culpable de gran pecado, controla al gobierno y envenena al cuerpo sagrado. Sugiero que se apresure de inmediato a la corte. Me puse de pie, con una voz fuerte, y cada palabra perforada en el corazón del emperador como un cuchillo. El supercerebro ha analizado su estado psicológico, miedo, ira e impotencia profunda. Sabía que estaba forzando el palacio, pero no me atreví a responder, porque una vez que se reveló la verdad, su silla de dragón sería inestable. ¿El rey de Zheng está ayudando? ¿Es esto realmente cierto? La voz del emperador tembló, sus ojos llenos de empuje. ¿Su Majestad sabe si es cierto o no? Sonreí fríamente, saqué la confesión de Zhao Manli y la evidencia de la medicina venenosa de mi manga, y la levanté en alto. Esta es la confesión registrada en la prisión celestial, y la medicina venenosa que se escondió en el palacio frío. El médico del médico imperial lo ha experimentado. El salón estaba tan tranquilo que se escuchó en un instante que todos miraron al emperador y esperaron su decisión. Su magnitud estaba llena de sudor frío, y finalmente apretó los dientes y dijo, es preciso. Los crímenes de Zhao Manli son imperdonables, y será castigado de inmediato. ¿La misma parte se investigará seriamente? Su Majestad es un silencio. Bajé la cabeza y me burlé de mi corazón. Zhao Manli está muerto, pero tengo que levantar la silla de dragón hoy. Su Majestad, tengo algo que decir. Levanté la cabeza y miré al emperador recto, ni humilde ni arrogante. Aunque Zhao Manli murió, sus crímenes estaban muy extendidos, e incluso los cuerpos santos fueron envenenados por él. Estoy luchando, por favor abdicar y recuperarme de la enfermedad a la vez, y déjame tomar el poste como el gobernante, y esperar hasta que su Majestad se recupere. Tan pronto como salió esta palabra, el palacio fue explotado. Los funcionarios ampliaron los ojos y aguantaron la respiración, mientras el emperador se puso de pie repentinamente, temblando de ira. Lina Otian, ¿tú, eres una puta tan grande? ¿Cómo te atreves a forzar al palacio? ¿Forzando el palacio? Su Majestad es tan seria. Sonreí fríamente, y el cerebro superinteligente en mi cerebro ya había calculado su tarjeta Trump claramente. Estoy considerando el gran país de Yan. Su Majestad está envenenada.
Si no te calman, puedes sentirte culpable por tu vida. Como rey de la política, debería compartir los asuntos del país. ¿Cómo puedo ser leal? ¿Tú? El emperador estaba tan bloqueado por mí que estaba sin palabras, su rostro era azul y no pudo encontrar ninguna réplica. Los oficiales civiles y militares en la corte estaban en conversaciones entre ellos, y nadie se atrevió a ponerse de pie y hablar con él, porque todos sabían que ahora estoy lleno de poder. Quien se atreva a tocar mi mala suerte es el próximo Li Chengsue. Su Majestad, soy sincero, por favor piense 2 veces. Me incliné nuevamente, con poder incuestionable en mi voz. El emperador apretó los dientes y parecía humillado, pero al final se sentó sin cita. Su Majestad es una luz brillante. Bajé la cabeza y me desprendí en la esquina de mi boca. Solo entonces reaccionaron los oficiales civiles y militares en el palacio, arrodillados y gritando, el rey de la ciencia política tiene 1000 años, el sonido de impactar el cielo. Me paré en el pasillo, mirando la silla de dragón vacía, y mi corazón estaba lleno de placer. Este día, finalmente pisé la cancha de Dayan bajo mis pies. Unos días después, el emperador fue invitado al palacio lateral para enfermarse. En la superficie, era estático, pero en realidad prohibió. Y yo, en nombre del rey Zeng, me hice cargo oficialmente del gobierno y me convertí en el verdadero señor supremo de la gran dinastía Yan. Su Alteza, este mundo es tuyo ahora. Zizu se paró a mi lado y dijo con admiración. ¿El mundo? Todavía es temprano. Me burlé, me paré afuera del salón de Jinjiao, mirando el cielo lejano, pilar de hierro, envíame la orden de que las guerras fronterizas deben ser derribadas, y los asuntos internos deben ser escalonados. ¿Quiero hacer este gran país de fuego y quién no debería tratar de ejercer más pensamientos malos? Está bien, lo que dice su Alteza es lo que dices. Zizu sonrió y se dio la vuelta y fue a hacer cosas. A medida que cae la noche, las luces y los incendios son brillantes dentro del palacio. Me paro frente al pasillo, con vistas a este mundo que me pertenece. Desde el príncipe de Baja y hacia afuera que regresó de la frontera hasta el actual monarca del gobierno y el rey político que ahora está en el poder, pisé los huesos del enemigo y caminé paso a paso hasta la cima. Toda la tragedia, el asesinato secreto y la traición fueron aplastados bajo mis pies. De ahora en adelante, en esta gran dinastía Yan, solo la voz de mí, Lin Aotian. El viento explota y trae una sensación de alegría, pero mi corazón está lleno de sangre. El mundo se trata del comienzo, y es solo el comienzo de mi época, y simplemente comienza.